Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer varios ejemplos de ecuaciones exponenciales. Ecuaciones en las que la incógnita, en este caso x, aparece en un exponente. Para entender bien estas ecuaciones y cómo resolverlas, ocurre como ocurre con las ecuaciones trigonométricas. Lo primero que hay que hacer es aprender a resolver lo más sencillo. Es decir, cuando tenemos algo del tipo a elevado a x es igual a b, donde x es la incógnita y a y b son parámetros o números que conocemos. En el momento en el que sabemos resolver todas las que se pueden escribir de esa manera, ya tenemos lo básico para poder resolver las que son más complejas. Vamos a empezar por esta. Tenemos 2, que es la base, x, que es el exponente, y eso es igual a 1. Para que una potencia sea igual a 1, si la base es distinta de 1, la única posibilidad es que x sea 0. Hemos encontrado la solución. X es 0. El conjunto de soluciones, al cual denotamos con la letra K, es 0, y la cardinalidad de ese conjunto, es decir, la cantidad de elementos que tiene ese conjunto, es 1. Hay una sola solución. ¿Hay otra manera de resolver esta ecuación tan sencilla? La respuesta es sí, la hay. ¿Cuál es? Pues lo primero que hacemos es intentar convertir las dos cosas en una potencia con la misma base. El único modo de hacerlo es convirtiendo el 1 en 2 elevado a 0. Y entonces, evidentemente, llegamos a la misma solución. X es igual a 0. El conjunto de soluciones está formado por una sola solución. Tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes. Este ejemplo es trivial y no importa que la base sea 2 u otro número. La solución, si en el lado de la derecha tenemos 1, siempre va a ser 0. Precisamente en el segundo ejemplo lo que tenemos es que 3 elevado a x, donde 3 es la base, x es el exponente, es igual a 1. El único modo de que una exponencial sea igual a 1 cuando la base es distinta de 1 es que el exponente sea igual a 0. Otro modo de verlo, como hemos dicho antes, es darse cuenta de que podemos escribir 1 como 3 elevado a 0. Esas dos cosas son iguales. Al hacerlo, para que las dos expresiones sean lo mismo, perdonad, eso es un 0, no un 3. Para que las dos expresiones sean iguales, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. El conjunto de soluciones está formado por el número 0. Hay una única solución. El tercer ejemplo también pertenece a la categoría de ecuaciones exponenciales triviales. Son muy sencillas. Nuevamente tenemos 2 elevado a x, 2 es la base, x es el exponente, eso es igual a 2, y evidentemente el único número que nos da 2 cuando lo ponemos como exponente es el 1. Por lo tanto hay solo una solución, que es el 1. Recordad, esto es conjunto de soluciones, esto es la solución, y esto es el número de soluciones que hay. El símbolo que tenemos aquí no es un valor absoluto, sino que es la cardinalidad del conjunto, el número de elementos que tiene el conjunto K, porque K es un conjunto. Otro modo de verlo, otra manera es prácticamente la misma, es darse cuenta de que nosotros podemos escribir 2 como 2 elevado a 1. Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Y tenemos exactamente el mismo desarrollo. Como veis, las tres primeras ecuaciones son muy triviales y se basan
en propiedades fundamentales de la potenciación. Este es un poquito más complicado, pero solamente un poquito. Si nosotros factorizamos el número 4, llegamos al hecho de que 4 es 2 elevado a 2. Por lo tanto, x es igual a 2. El conjunto de soluciones está formado por el número 2. Hay una única solución. Siempre que hablemos del número de soluciones y siempre que calculemos las soluciones, estamos dentro del conjunto de los números reales, que son los únicos que nos interesan en este tema. Vamos a ver un ejemplo similar. Fijaos que si tenemos 2 elevado a x es 8, la solución evidentemente va a ser 3. Si tenemos 2 elevado a x es igual a 16, es fácil ver que la solución es 4. Y así sucesivamente. Vamos con el siguiente ejemplo. Este es un poco más interesante, pero solamente un poquito más interesante. La clave de esto es darse cuenta de que nosotros podemos escribir 1 partido 2 como 2 elevado a menos 1. Recordad, esto es importante, que ese menos 1 no tiene nada que ver con el 1 que hay arriba, sino con el que hay abajo. Es decir, este 1 es esto de aquí. El otro está relacionado con el signo. Por lo tanto, tenemos que la única solución es x es igual a menos 1. El conjunto de soluciones está formado por el menos 1. La cardinalidad es 1. Aquí, a pesar de ser un caso más interesante, sigue siendo bastante inmediato. Complicamos las cosas un poco. Cuando escribimos una raíz, no importa si es cuadrada, cúbica, siempre estamos escribiendo realmente una potencia con exponente racional. Por ejemplo, en este caso, eso es 2 elevado a 1 medio. Por lo tanto, x es igual a 1 medio. El conjunto de soluciones está formado por 1 medio. Hay solamente una solución. Por ver varios ejemplos similares, que no idénticos, si tenemos 3 elevado a x es la raíz quinta de 3, nosotros solamente tenemos que reescribir la raíz como una potencia. En este caso sería 1/5. Por lo tanto, x es igual a 1/5. El conjunto de soluciones estaría formado por un único elemento, el 1/5. Vamos a ver otro ejemplo más, con un poco más de complejidad. Imaginad que tenemos, por ejemplo, 1 medio elevado a x. Cuando tenemos 1 medio elevado a x, a un lado y tenemos al otro lado 1 medio, esto ponemos un 3 y aquí ponemos la raíz séptima. Esto equivale a decir básicamente que tenemos 1 medio elevado a 3 séptimos. Aquí he olvidado la x. X es 3 séptimos. El conjunto de soluciones está formado por un solo elemento, el 3 séptimos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es similar a uno que hemos hecho hace un momento. La clave está en darse cuenta de que 8 es simplemente 2 elevado a 3. Y esto es simplemente 2 elevado a menos 3.
¿De acuerdo? El menos se debe al hecho de que el 2 elevado a 3 está en el numerador, en la parte, perdón, en el denominador, en la parte de abajo de la expresión. X sería menos 3, por lo tanto el conjunto de soluciones estaría formado por un único número, el menos 3. La cardinalidad es 1. Este ejemplo puede parecer más complejo, pero es bastante trivial. Nosotros podemos factorizar el número 1024, aunque cualquier persona afín a la informática reconocerá rápidamente 1024 como una potencia de 2. 1024 podemos dividirlo entre 2. Recordad que cuando hacemos la factorización en esta parte solamente pueden aparecer números primos. Esto sería 512, podemos dividirlo otra vez entre 2. Esto es 256, que podemos dividirlo entre 2. Esto es 128, que podemos dividir entre 2. Esto es 64, que podemos dividir entre 2. Esto es 32, que podemos dividir entre 2. 16, que podemos dividir entre 2. 8, que podemos dividir entre 2. 4, que podemos dividir entre 2. 2, que podemos dividir entre 2. 1. Y hemos llegado al final de la descomposición. Por esto que tenemos aquí, vemos que 1024 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10. Repito, esta factorización a cualquier persona afín al mundo de la informática le resulta tremendamente innecesaria, porque ya sabe que 1024 es 2 elevado a 10. Por lo tanto, la solución es que x es 10. El conjunto de soluciones está formado exclusivamente por el número 10. La cardinalidad es 1. Este ejemplo, sin embargo, es más complejo. Este es más difícil de hacer y, de hecho, no podemos hacerlo de manera exacta. Sabemos que 2 elevado a x es igual a 3, que 3 es más grande que 2 y que es más pequeño que 2 elevado a, veamos, esto es 2 elevado a 2. Evidentemente esto significa que tenemos 2 elevado a 1 es menor que 2 elevado a x, que es menor que 2 elevado a 2. Ahora, como lo que es la base, como la base es mayor que 1, eso es importante, tenemos que 1 es menor que x, es menor que 2. Sabemos que x está entre 1 y 2. ¿Hay algún modo de resolver exactamente esto? No dar solamente una idea. Esto, repito, no es la solución. No es la solución. Pero permite saber dónde está. ¿Qué ocurre en este caso? Pues ocurre que para resolver esto tenemos que hacer la operación contraria de la exponenciación, que es el logaritmo. Entonces esto sería el logaritmo en base 2 de 3 o el logaritmo de 3 en base 2. La mayoría de las calculadoras científicas escolares suelen no incluir este logaritmo, pero incluyen el decimal y con la propiedad del cambio de base de los logaritmos es posible calcularlo. E incluyen también el neperiano. Cualquiera de los dos nos daría la respuesta correcta.
Repito, esto es equivalente. La regla básica, es que en un cambio de base los dos logaritmos que están dividiendo tienen que ser en la misma base. Aquí la base es 10, aquí es el número e. Y por lo demás, que arriba tenemos el argumento del logaritmo y debajo tenemos la base del logaritmo original. La calculadora científica que tengo aquí, esta permite hacer directamente ese logaritmo. Nos dice que tenemos que introducir la base primero y después lo que es el argumento. Entonces el resultado aproximado es 1,585. Esto es aproximadamente 1,585. Por supuesto, esto es el resultado exacto y esto es solo una aproximación. Vamos a por el siguiente ejemplo. Este es muy sencillo, es terriblemente sencillo. ¿Por qué? La clave está en un detalle. Una exponencial nunca puede ser cero. Por lo tanto, no tiene solución real. Por lo tanto, no existe solución real. El conjunto de soluciones es, por lo tanto, el conjunto vacío. Conjunto de soluciones es el conjunto vacío, que ya sabéis que se puede representar de varias maneras. O bien como un conjunto entre llaves sin nada en su interior, o como un círculo o un número cero tachados. Eso es el conjunto vacío. Por lo tanto, hay cero soluciones. Otro modo de verlo es básicamente dándose cuenta de lo siguiente, de que 2 elevado a x es igual a 0 implica que x es el logaritmo en base 2 de 0, pero eso no pertenece a los números reales y por lo tanto el conjunto de soluciones es el conjunto vacío. Hay cero soluciones. Vamos al siguiente ejemplo. Este es similar al anterior. Vamos a hacerlo usando logaritmos. Esto sería el logaritmo en base 2 de menos 2. Observad que esto es la base de la exponencial, esto es la base del logaritmo y la potencia es el argumento del logaritmo. Y esto no existe, o para ser precisos, no existe dentro de los reales. Por lo tanto, el conjunto de soluciones es el conjunto vacío. Hay cero soluciones reales. ¿De acuerdo? El logaritmo de un número negativo no existe dentro de los números reales. Tenemos aquí otro ejemplo de una ecuación exponencial. El siguiente puede parecer mucho más complejo, dado que aparece en el exponente una expresión algebraica en la que tenemos números y la incógnita. Sin embargo, es esencialmente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. La clave está en darse cuenta de que 32, si lo factorizamos, de hecho, podríamos volver atrás y ver que ya teníamos hecha una factorización, es una potencia de 2, es 2 elevado a 5. Por lo tanto, lo que tenemos es que 2 elevado a x, 5x más 3 es igual a 32,
con la factorización implica que 2 elevado a 5x más 3 es igual a 2 elevado a 5. Las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Hacemos el desarrollo. Esto sería simplemente 2, x es igual a 2 quintos. Ya tenemos esto, a ver si se ve mejor, 2 quintos. Tenemos que hay una sola solución, que es 2 quintos. Y entonces una ecuación que parecía terriblemente compleja realmente no lo es. Es bastante trivial, es muy sencilla. Vamos a ver la siguiente. Terrible, ¿no? Parece también complicada. Sin embargo, la clave es la misma que en el ejercicio anterior. Vemos esto, sabemos por el ejercicio anterior que 32 es 2 elevado a 5, y ahora, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Esto es una ecuación racional. Ahora, para resolverla, podemos multiplicar y una vez hacemos esto, donde tenéis que ser terriblemente cuidadosos con los signos. Esto sería 24x, esto es menos 14, x es igual a menos 14 entre 24, podemos dividir todo entre 2, arriba sería menos 7, 12. Por lo tanto, el conjunto de soluciones está formado por una única solución, menos 7 entre 12. Vamos al siguiente. Ahora deberíamos fijarnos, tenemos el número e, que sabemos que es parecido a 2,718281,8, donde no es necesario que sepáis tantos decimales. Pensad que, primero, las calculadoras científicas suelen incluir una aproximación del número e, y segundo, normalmente con 2, 3 o 4 cifras significativas es suficiente para la mayoría de los casos. La cuestión es que estamos elevando el número e a x. Para que eso sea 1, el único modo es que x sea 0. Por lo tanto, tenemos una única solución. Esto es exactamente lo mismo que hicimos antes con 2 elevado a x. Observad que esto se puede despejar usando logaritmos, y cuando lo hacemos, esto es el logaritmo en base e de 1. Pero nadie lo escribe así. Todo el mundo lo escribe como una L y una N, o casi todo el mundo. Recordad que eso es el logaritmo neperiano o logaritmo natural. Cualquiera de los dos nombres es válido, logaritmo neperiano o natural, y aparece en vuestra calculadora. La cuestión es que realmente no hace falta hacer el cálculo con la calculadora para saber que ese logaritmo es 0. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos lo mismo. La exponencial no puede ser 0, por lo tanto no tiene soluciones reales. La exponencial no puede ser 0, por lo tanto no puede tener soluciones reales. Es decir, básicamente K es el conjunto vacío. Hay
0 soluciones. Aquí nuevamente tenemos un caso muy sencillo, porque esto equivale a decir a qué número tenemos que elevar e para que el resultado sea e. Es lo que nos está preguntando. Pues evidentemente a 1. Vamos a por el siguiente ejemplo. Aquí nuevamente tenemos que, si lo intentamos despejar x usando logaritmos, eso sería el logaritmo neperiano de -1, y eso no pertenece a los números reales. ¿Puede existir en conjuntos como los complejos? Sí, pero no es un conjunto que nos interese, por lo tanto para nosotros no tiene solución. Perdón. De acuerdo, este es un poco más complejo, pero no mucho más. Aquí el resultado no es exacto. Tenemos que esto equivale a decir que x es el logaritmo neperiano de 1/2. Podemos hacer eso con la calculadora, pero en principio, si no se nos pide nada más, eso sería la solución. Si queremos hacerlo con la calculadora, como veis, esto tiene una función especial para eso, y vemos que efectivamente el logaritmo neperiano de 1/2 es menos 0,6931 aproximadamente. Siguiente ejemplo, también trivial, es evidentemente 1. El conjunto de soluciones está formado por el número 1. Hay solo una solución. Y ahora ya empezamos con cosas más interesantes. Hasta ahora, lo que es la incógnita, casi siempre x, aparecía solo una vez en un exponente. Aquí tenemos que la incógnita aparece en más de un exponente. ¿Es momento de gritar y entrar en pánico? No. Lo primero que observamos es que podemos hacer lo siguiente. Observad que esto se debe simplemente a las propiedades de las potencias. Vamos a pasar todo lo que tiene x al mismo lado. 2 elevado a x por 2 elevado a -1 más 2 elevado a x por 2 es igual a 20. Bien, ya tenemos eso. Podemos sacar factor común 2 elevado a x. Eso es muy bueno porque ahora ya empieza a aparecer una de las ecuaciones que hemos resuelto anteriormente, donde la x, la incógnita, solo aparece en una de las potencias. El resto se podría calcular de más de un modo, pero recordad que 2 elevado a -1 es 1/2. Ahora podemos sumar esto. Perdonad, eso es 4 medios. Seguimos por aquí. Esto sería 5 medios es igual a 20. Y recordad, lo que divide todo un miembro pasa al otro miembro multiplicando, es decir, arriba, y todo lo que multiplica pasa dividiendo al otro lado. Ya tenemos eso. En lugar de hacer la multiplicación, que podríamos hacerla, puedo hacer esta división primero. El resultado es 4, 8, y es muy fácil ver que la solución es 3. Hay una única solución dentro de los reales. El siguiente, este es más interesante y es muy importante que prestéis atención a los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es separar el segundo.
hemos usado la misma propiedad que en el ejemplo anterior. A continuación, ese 2 elevado a 2 lo podemos poner delante y podemos ponerlo como 4. Observad que lo único que hemos hecho ha sido convertir esto en esto y cambiar el orden del producto, nada más. Ahora vemos cierto parecido con un viejo amigo, con una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Si usamos las propiedades de las potencias, podemos reescribir este primer término de esta manera. Y así ya debería ser muy obvio que esto parece una ecuación cuadrática. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar x por, en lugar de t, mejor y. Y tendríamos 2 elevado a x. 4y. Y efectivamente es una ecuación cuadrática. Perdonad. Cuadrática. Podemos resolverla con las técnicas habituales, por ejemplo, usando la fórmula menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Esto es menos 4 más menos la raíz cuadrada de, y esto sería 16 menos 4 es 12, esto es 2. Podemos sacar un 4 de dentro de la raíz. Voy a hacerlo 3 por 4. Al sacarlo de dentro de la raíz se convierte en 2. Podemos dividir entre 2 todo y sería menos 2 más menos la raíz de 3. Tenemos dos soluciones, pero cuidado con esto. De las dos soluciones nosotros tenemos que deshacer el cambio de variable, porque no queremos y, queremos x. Hemos llegado a que y es menos 2 más menos la raíz cuadrada de 3. Ahora, tenemos que deshacer el cambio de variable. Para eso sabemos que 2 elevado a x es y, por lo tanto 2 elevado a x es menos 2 más menos la raíz cuadrada de 3. Pero ahora quiero que observéis una cosa. La raíz cuadrada de 3 es más pequeña que 2. Eso quiere decir que los dos números que tenemos aquí son negativos. Menos 2 más raíz de 3 y menos 2 menos raíz de 3 son negativos. Por lo tanto, nosotros sabemos que 2 elevado a x no puede ser negativo. Entonces, el conjunto de soluciones es nuevamente el conjunto vacío. No hay ninguna solución. Siguiente, es similar, es muy parecido, por no decir que es prácticamente idéntico. Lo único que cambia es un signo en una de las potencias. Hacemos lo mismo. En este caso voy a hacerlo automáticamente así. Esto, si me permitís, puedo escribirlo como 2 elevado a x por un cuarto más 1. Puedo multiplicar todo por 4, lo cual tiene la ventaja de eliminar
lo que son las fracciones. Ahora podemos hacer un cambio de variable. Podemos cambiar lo que es la letra X por la letra Y, o como se dice hasta donde yo sé en gran parte de Latinoamérica, Y. Sería más práctica que la llamásemos así, pero espero que entendáis que es una costumbre que tengo desde hace mucho tiempo. Tenemos que se convierte, una vez hecho el cambio de variable, en esto. Resolvemos, sería 1 al cuadrado menos 4 por A por C, dividido entre 2 por A, que es 4. Y no hace falta seguir porque si observáis, el discriminante es negativo. Discriminante, que sabéis que podéis escribir con delta o con D, es negativo. No tiene solución. Si la ecuación transformada con la nueva variable no tiene solución, la ecuación original tampoco la tiene. Por lo tanto, hay 0 soluciones. Otro ejemplo. Este parece mucho más complicado, pero se puede proceder de manera muy similar. Aquí he olvidado por 3 elevado a 2. Nuevamente esto se puede convertir en 3 elevado a x, todo eso elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9. Esto es 9. Y aquí he cometido un error. Quería escribir x y he escrito 2. Nuevamente podemos hacer un cambio de variable. Recordad que lo importante no es la nueva letra que usáis, sino el hecho de que debería ser una letra que no entre en conflicto con las que ya estáis usando. La ecuación superior se convierte en esto de aquí. Es una ecuación cuadrática, podemos resolverla con la fórmula, por ejemplo. Vemos que esta expresión si es enteramente positiva, el discriminante es positivo, va a tener 2 soluciones. Esto sería 81. Y en caso de duda, pues solo tenemos que multiplicar 4 por 9 por 4, 144, que es el cuadrado de 12, es un cuadrado perfecto. Y 144 más 81 es 225. ¿Es eso una raíz exacta? Sí, es exacta. Es 15, así que esto es 15, 18. Tenemos dos opciones. Cuando sumamos menos 9 más 15 entre 18, o cuando restamos. Hacemos 15 menos 9 es 6, 6 entre 18 es 1/3. Y por otro lado tenemos menos 9 menos 15, ahí es menos 24. Podemos dividir entre 2. Podemos dividir entre 3. Y en teoría hemos terminado.
Ahora hay que deshacer el cambio de variable. Tenemos que volver a la original. Deshacemos el cambio de variable. Tenemos, por lo tanto, z es 1/3. Eso quiere decir que 3 elevado a x es 1/3. Eso nos da una solución fácilmente que es -1. La otra solución era z es igual a -4/3, pero precisamente vemos que esto no pertenece a los reales, no nos interesa, por lo tanto. Hay solo una solución, que es -1. Vamos al siguiente ejemplo. Complejo, bastante largo, sin embargo, se basa en lo que ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Podemos separar y aquí tendremos esto de aquí. Ahora, una cosa que podemos hacer es multiplicar por 3 elevado a 3. Eso eliminaría los 3 elevado a -2 y 3 elevado a -3. Eso sería una opción. Pero vamos a escribirlo como fracciones para que se vea más claramente. Esto es 1/9. Y aquí podemos hacer el mismo cambio. Sería por 9 elevado a -1. Y esto es igual a 3 elevado a 2x por 1/27. Esto es lo mismo que eso. Tenemos ya las cosas aparentemente un poco mejor, pero nos molesta este 9. Lo que pasa es que 9 es 3 elevado a 2. Eso quiere decir que esta ecuación, si solamente cambiamos esa parte, se puede escribir como 3 elevado a 2, todo eso elevado a x. Y ahora llegamos a lo siguiente. Vamos a ver. Debéis pensar que siempre hay más de una manera válida de llegar a la solución. En este caso, tenemos aquí esto y esto son iguales y están restándose, por lo tanto se cancelan entre sí. Eso quiere decir que la expresión que parecía tan terrible se ha vuelto un poquito más inocente, mucho más inocente de hecho. Voy a llevarla a la siguiente página. Ahora, como sabemos que esto siempre tiene que ser positivo y siempre tiene que ser distinto de 0, podemos dividir todo entre 3 elevado a x. Cuando dividimos todo entre 3 elevado a x, tenemos, lo voy a escribir expresamente, de forma explícita, esto es 3 elevado a x, porque tenemos que restar los exponentes. El 27 puede pasar al otro sitio, x tiene que ser 3. K sería el conjunto que contiene el 3, es decir, conjunto de un solo elemento. Bien, ya hemos hecho esta. Parecía muy compleja y sin embargo ha resultado que era bastante sencilla. Este de aquí también parece terrible, pero antes de hacer ninguna otra cosa nos damos cuenta de que 79 es 7 al cuadrado. Bien, por las propiedades de las potencias, esto lo podemos escribir así.
Ahora, esto quiere decir que x más 2 tiene que ser lo mismo que la parte de aquí. ¿Por qué? Porque si tenemos una potencia que es igual a otra y las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Esto sería así, 2x menos 2. El resultado sería x menos 2x es igual a menos 2 menos 2. Esto es menos x, esto es menos 4, x es igual a 4. Tenemos que el conjunto de soluciones está formado exclusivamente por el número 4, es decir, hay una solución. Otro más fiero todavía. Parece terriblemente complicado, parece muy complejo, y sin embargo es más inocente de lo que puede parecer a simple vista. Lo primero es darnos cuenta de que cuando nos aparecen raíces, lo que tenemos realmente son potencias de exponente fraccionario, racional. En este caso, la raíz se puede escribir así. Todo esto es el exponente, esta parte proviene de aquí y esto nos da la parte de abajo. Vamos a hacer esta división. Recordad que aquí abajo es como si tuviésemos un dividido entre 1 y entonces el resultado sería 49, 2x más 1 dividido entre 4 menos 2x. Y eso es igual a 1 partido 7. Ahora, podemos intentar escribir estas dos cosas como potencias del mismo número. 49 es 7 elevado a 2. Y 1 partido 7 es 7 elevado a menos 1. Si hacemos las multiplicaciones y simplificamos, veremos que obtenemos esto, y eso es ni más ni menos que 2 elevado a x más 1. Esto es igual a menos 1. Es decir, hemos llegado a una ecuación racional, nuevamente. El resultado, espero que no haya ningún error, sería x es igual a menos 3. Hay solo una solución. Vamos con otro ejemplo más. Este puede parecer también complicado. La incógnita ahora se llama alfa, no se llama x. Eso nunca debería ser un problema. Lo importante no es la letra en sí. La cuestión es que 4 se puede escribir como 2 elevado a 2. Y 16 se puede escribir como 2 elevado a 4. Por lo tanto, podemos hacer 2 por 4 alfa menos 2 y aquí 2 por 4 por menos alfa más 1. Cuidado con los paréntesis y los signos. Evidentemente, los exponentes tienen que ser iguales. Recordad, esto es el exponente, esto es el exponente, esto es el exponente, esto es el exponente. Podemos dividir todo entre 2. Podemos pasar este 2 aquí dividiendo, y entonces el resultado sería, perdonad, eso es menos 1. Esto sería 2 alfa menos 1 es igual a menos alfa menos 1. Y tenemos básicamente que 3 alfa es igual a 0. Alfa es igual a 0. Hay solo una solución, que es el número 0. Una ecuación que podía parecer compleja, realmente no lo era.
Esta de aquí es en cierto sentido similar a la anterior. Podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, bueno, tenemos esto. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un cambio de variable. Aunque no es el único modo posible de hacer esto. Vamos a cambiar beta por e elevado a beta. Entonces el resultado es que tenemos esto. Esto es una ecuación cuadrática incompleta. Sabemos que en este caso particular se puede resolver sacando factor común. Y esto nos da dos soluciones distintas. O y es 0 o y menos 1 es 0. Es decir, y es 1. Tenemos dos soluciones distintas. Ahora deshacemos el cambio de variable. Para deshacer el cambio de variable, tenemos que si y es 0, quiere decir que e elevado a beta es 0. Eso no tiene soluciones reales. Y el otro caso sí las tiene. Beta es igual a 0. Por lo tanto, el conjunto de soluciones está formado solo y exclusivamente por el 0. Este de aquí. Parece complejo, ¿verdad? No lo es tanto, porque vemos que de los tres términos, dos coinciden en su parte literal. No son monomios, pero vamos a llamar parte literal a la parte de las letras. Y eso quiere decir que podemos sumarlos, podemos dividir todo entre 2, podemos pasar todo a un lado, podemos quitar, y esto es x es 0. Algo que parecía muy complejo, nuevamente resulta que es bastante sencillo. Vamos al último ejemplo. Quizás en vídeos posteriores hagamos más ejemplos de ecuaciones, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Lo primero que hacemos es lo mismo que hicimos antes, separar esto en dos. El primer paso queda bastante claro. Ahora, nosotros podemos decir, bien, yo sé que esto es así. De hecho, podría eliminar perfectamente el 1 que aparece como exponente y hacer esto que tenemos aquí. Ahora, puedo pasar a la derecha una parte y ahora puedo multiplicar todo por e elevado a x. Al hacerlo, obtengo e elevado a x al cuadrado es igual a e. Sigo por aquí. Eso es e elevado a 2x y eso es igual a e. Eso quiere decir que 2x es igual a 1. X es igual a 1/2. Nuevamente, un desarrollo más fácil de lo que podíamos pensar en un principio. En próximos vídeos es posible que veamos más ejemplos de ecuaciones exponenciales. Por hoy es todo. Hasta luego.